El sonido del silencio en Nochebuena es el más ruidoso de todos. Mi apartamento, un taller improvisado donde cada rollo de tela cuenta una historia de fiesta ajena, parecía una tumba. El único brillo provenía de las luces intermitentes solitarias que enrollé en mi vieja Singer. Un intento patético de fingir que la fecha significaba algo. El teléfono permanecía mudo sobre la mesa, un monumento a la promesa rota de mi hijo, que llamó más temprano con la excusa fría de un viaje de vacaciones con mi nuera. Su voz apresurada, como si mi ausencia fuera un mero detalle logístico. El dolor del rechazo final, ser cambiada por una playa cualquiera, era un nudo más apretado que cualquier puntada que mis manos hubieran dado. Miraba mis manos, nudosas por la artritis, y veía el mapa de toda una vida dedicada a él, desde los uniformes escolares hasta los arreglos en sus trajes caros. El olor a café amargo y polvo impregnaba el aire, una fragancia de abandono. Mi máquina, compañera de tantas madrugadas, ahora era solo un trozo de hierro frío. Sonó el timbre, un susto que hizo tropezar a mi corazón. Era Ana, la vecina de 17 años del apartamento de arriba. Sostenía un vestido viejo, manchado y raído, la tela fina temblando en sus manos. Sus ojos, grandes y cansados, cargaban el peso de una responsabilidad que no pertenecía a su edad. Me preguntó, con la voz entrecortada, casi un susurro, si podría arreglarle la prenda para una entrevista de trabajo al día siguiente. Era su única oportunidad. La única esperanza de conseguir dinero para las medicinas de su abuela enferma. Mirar a esa niña era como verme en un espejo de un pasado lejano, lleno de miedos y pocas opciones. No tengo cómo pagarle ahora, señora Elvira, pero le juro que en cuanto reciba, empezó a decir, la humillación tiñendo su rostro, la visión de aquel vestido, un harapo que contenía toda la esperanza del mundo, y la desesperación en los ojos de Ana, me golpearon con la fuerza de una bofetada. En ese preciso momento, el abandono de mi hijo se volvió insoportable. Él, que lo tenía todo, me negaba una visita. Ella, que no tenía nada, pedía ayuda con una dignidad que partía el alma. El contraste entre el vestido caro que imaginaba que mi nuera estaría usando en su viaje y aquel trozo de tela manchado era la metáfora perfecta de mi vida. Pasé décadas cosiendo para quienes no valoraban, mientras la verdadera necesidad llamaba a mi puerta, descalza y sin voz, pidiendo una oportunidad. Su frase quedó suspendida en el aire, cargada de una promesa que quizás nunca podría cumplir. Un gesto dentro de mí se reveló. La apatía que me consumía desde la llamada se rompió como una aguja fina bajo presión. Tomé el vestido de sus manos, la tela áspera y fría contra mi piel. Era más que un arreglo, era una llamada. Su costura vale menos que mi tiempo, me dijo una vez una clienta rica, mientras arrojaba los billetes sobre mi mesa. Ahora, mirando a Ana, lo entendí. Mi tiempo, mi arte, mi vida, valían más que el desprecio de mi familia. Aquel vestido no era una petición de trabajo, era una petición de rescate. Y, al aceptarlo, me di cuenta de que no solo a ella estaba tratando de salvar, era a mí misma. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like, suscríbete y cuéntame desde qué ciudad nos ves. Aprendí a coser con mi madre, no como un arte, sino como una herramienta de supervivencia. Ella decía que una mujer con una aguja en la mano nunca pasaría hambre. Murió joven, y la máquina de coser se convirtió en mi única herencia. Mi ancla en un mundo que me lo quitó todo, incluido un marido demasiado joven para la guerra. Crié a mi hijo sola, entre retales y encargos, pasando noches en vela, para que él tuviera el uniforme más impecable de la escuela, el traje de graduación que lo hiciera parecer alguien importante. Cada puntada era una promesa silenciosa de que él tendría una vida diferente a la mía, una vida donde no necesitaría remendar sus propios sueños. Creció. Se convirtió en ese hombre de negocios que apenas tenía tiempo para su madre, y yo continué aquí, cosiendo para otros, esperando una llamada que rara vez llegaba. Mi conexión con Ana comenzó de forma sutil,
con pequeños gestos. Un día, le arreglé gratis el desgarro de su único abrigo de invierno. En otra ocasión, le ajusté un uniforme de un trabajo temporal que consiguió. Me pagaba con sonrisas tímidas y, a veces, con un plato de comida caliente en los días en que la soledad pesaba más. Veía en ella a la nieta que nunca tuve, la niña fuerte que la vida obligó a crecer demasiado rápido. Cuidaba de su abuela con una dedicación que me conmovía, la misma dedicación que un día tuve por mi hijo. La costura se convirtió en nuestro lenguaje secreto. En la prueba de una blusa, me contaba sobre el cansancio, sobre el miedo de perder a la única familia que le quedaba, y yo la escuchaba, pasando la cinta métrica alrededor de su frágil cuerpo, queriendo protegerla. Los diálogos entre nosotras eran simples, directos, sin adornos. Me aprieta aquí, en el pecho, decía, refiriéndose al vestido, pero yo sabía que hablaba de la vida. Yo solo asentía, prendiendo un alfiler. «Lo arreglaremos», respondía, y la promesa servía tanto para la tela como para su angustia. Las pausas, las miradas que intercambiábamos a través del reflejo del espejo, decían más que 1000 palabras. Era en esos momentos que sentía que mi existencia todavía tenía un propósito. Su vida era una sucesión de obstáculos. La enfermedad de la abuela, la burocracia para conseguir ayuda, los empleos que pagaban una miseria y la humillación constante de depender de la caridad ajena. Era un espejo de mi propia juventud, una batalla silenciosa librada dentro de las paredes de un apartamento demasiado pequeño para tantos sueños. Mis propios demonios me atormentaban, la culpa por sentir rabia hacia mi hijo, el miedo de enfrentarlo y perder lo poco que aún teníamos. Pero la cercanía con Ana comenzó a encender una nueva llama. Los obstáculos externos también aparecieron. Vecinos chismosos comenzaron a susurrar, diciendo que la chica se estaba aprovechando de la vieja solitaria. Una de ellas llegó a decirme en la portería: «Cuidado, Elvira, cría cuervos». La maldad me hirió, pero también fortaleció mi decisión. Yo sabía el valor de mi trabajo, 30 reales por un dobladillo, 50 por una cremallera. Pero, ¿cuánto valía la dignidad de Ana? ¿Cuánto costaba mi paz de espíritu? Tenía 12.000 reales ahorrados, una vida de 1900. Economías. La factura de la luz atrasada sumaba 95 reales. Ese dinero era para mi hijo, pero ahora tenía otro destino. La mañana de Navidad llegó fría y gris, pero dentro de mi apartamento algo nuevo brillaba. No dormí. Pasé la noche en mi Singer, no arreglando el viejo vestido de Ana, sino creando uno nuevo. Usé la mejor tela que tenía, un lino azul que guardaba desde hacía años para una ocasión especial que nunca llegó. Cada puntada fue una oración, una despedida de mi pasado de servidumbre. Cuando Ana llamó a la puerta, sus ojos estaban hundidos por el cansancio y la preocupación. Le entregué el vestido, aún caliente de la plancha. «Ve a cambiarte», le dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Ella dudó, mirando la prenda con una incredulidad que me partió el corazón. Aquel vestido no era un regalo, era una armadura. Volvió después de cambiarse y se detuvo frente al antiguo espejo del salón. El vestido azul, simple y elegante, transformó a la niña de ropa holgada en una mujer. Su postura cambió, sus hombros se enderezaron. Por primera vez, vi a Ana verse a sí misma. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro, no de tristeza, sino de una emoción pura, una revelación. Se vio como yo la veía, fuerte, guapa, digna. «Nadie ha hecho nunca algo así por mí», susurró, con la voz entrecortada. Se giró y me abrazó con una fuerza que casi me dejó sin aliento. En ese abrazo, sentí que décadas de soledad y abandono se disolvían. El calor de su cuerpo contra el mío era más real y reconfortante que cualquier recuerdo de un amor familiar que ya no existía. En ese abrazo, la decisión final se cristalizó. No era venganza, era justicia. Era reescribir el final de mi historia con mis propias manos. En cuanto Ana salió para su entrevista, renovada y llena de esperanza, cogí el teléfono.
Busqué en la lista el número de un servicio de asistencia jurídica gratuita que había visto en un folleto. Un abogado de oficio atendió, con la voz somnolienta de quien había sido molestado en un día festivo. No dudé. Con una claridad que me sorprendió, empecé a dictar mis nuevas voluntades. El apartamento, mi máquina de coser, mis ahorros, todo lo que había construido con hilo y aguja, ahora pertenecería a Ana. Mi única condición era clara e irrevocable. Debía usar el dinero para terminar sus estudios. El abogado hizo preguntas. Se aseguró de mi lucidez, pero mi voz no vaciló. No estaba desheredando a un hijo. Estaba invirtiendo en una hija que la vida me dio. Cada palabra que decía era un punto final en mi antigua vida de rencor y un punto de partida para un nuevo legado. ¿Está segura, doña Elvira? ¿Es una decisión final?, preguntó. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida, respondí. Colgar ese teléfono fue el acto más liberador que he experimentado. Sentí que el peso de 78 años se quitaba de mis hombros. Ya no estaba cosiendo para remendar un pasado doloroso. Estaba usando mi último hilo para tejer un futuro. Mientras el sol de la mañana de Navidad finalmente rompía las nubes, iluminando los carretes de hilo de colores, supe que había tomado la decisión correcta. Las luces intermitentes de mi Singer parecían brillar más fuerte. La soledad se había ido. Mi taller ya no era un santuario de memorias olvidadas, sino la cuna de una nueva historia. Una historia donde el amor no se mide por lazos de sangre, sino por el coraje de tejer esperanza en la vida de otra persona. Mi aguja ya no era una herramienta de supervivencia, sino una varita mágica. Y yo, la vieja costurera olvidada, finalmente me sentía la protagonista de mi propia vida, la autora de mi propio testamento de dignidad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Ana volvió de la entrevista con un brillo en los ojos que yo no veía desde que era una joven soñadora. Lo conseguí, Elvira. Conseguí el trabajo, dijo, abrazándome con la fuerza de un huracán de felicidad. Aquel vestido azul no era solo una tela cosida. Era un pasaporte a la dignidad. Con su primer sueldo, compró las medicinas más caras para su abuela y comenzó a pagar las facturas atrasadas. Poco a poco, la tensión en su rostro fue dando paso a una serenidad que el dinero no compra, la paz de quien puede cuidar de los suyos. Mi pequeño apartamento se transformó en nuestro refugio. En las horas libres, le enseñaba a coser. Empecé por lo básico: enhebrar la aguja, hacer una puntada recta, coser un botón. No enseñaba solo un oficio, compartía con ella los secretos que aprendí en toda una vida de trabajo. Le mostré cómo la costura puede ser una forma de expresión, una manera de transformar un retal sin valor en algo bello y útil. Aprendió rápido. Sus manos jóvenes y ágiles pronto dominaron los secretos de mi vieja Singer. Juntas, empezamos a aceptar pequeños encargos del barrio, arreglando ropa, creando piezas sencillas. El ruido de la máquina volvió a llenar mis días, pero ahora era una melodía de esperanza, no un lamento de soledad. El dinero que ganábamos era nuestro, un fruto de nuestro esfuerzo conjunto. Por primera vez, no me sentía una proveedora explotada, sino una mentora, una socia. Las vecinas que antes susurraban, ahora nos miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. La transformación de Ana era visible para todos. Ya no andaba con la cabeza baja, escondida en ropa holgada. Caminaba erguida, con la confianza de quien sabe su valor. La noticia de que yo le había enseñado y le había dado una oportunidad se extendió. Poco a poco, la admiración sustituyó al chismorreo. Veían que nuestra relación no se basaba en el interés, sino en un afecto genuino, una familia que elegimos construir. El taller improvisado ganó una pequeña placa en la puerta, pintada a mano por Ana. Elvira y Ana. Costuras y arreglos. Era un negocio modesto, pero para nosotras era un imperio. Mi vida ganó un nuevo propósito. Ya no era la madre abandonada esperando una llamada que nunca llegaría. Era la maestra, la abuela del corazón, la mujer que usó su arte para coser un futuro para alguien que lo merecía. La formalización del testamento fue solo un detalle burocrático.
Mi verdadero legado estaba allí, vivo, en la alegría de Ana, en el sonido de la máquina de coser, en nuestra agenda de encargos que comenzaba a llenarse para el mes siguiente. Finalmente entendí que la familia que importa no es la que se define por la sangre, sino la que está unida por hilos de respeto, lealtad y amor. El amor que tejí para Ana era el mismo amor que ella me devolvía todos los días. 5 años pasaron. Con mis 83 años, mis manos ya no tienen la misma firmeza, pero mi corazón nunca ha estado tan en paz. Ana, ahora graduada en administración, transformó nuestro pequeño apartamento en el taller comunitario Hilos de Dignidad. El espacio ofrece cursos gratuitos para jóvenes del barrio, chicas que, como ella un día, solo necesitan una oportunidad. El sonido de varias máquinas de coser ahora llena el aire, una orquesta de nuevos comienzos. Mi hijo nunca más me buscó, pero esa ausencia ya no duele. El vacío que dejó fue llenado por risas, por el olor a tela nueva y por la gratitud en los ojos de decenas de nietas que ahora me rodean. Sentada en mi mecedora, en el rincón del taller, las observo aprender a coser sus propios destinos. Ana, ahora una líder en su comunidad, supervisa todo con la misma dulzura y firmeza que vi en ella aquella Nochebuena. Heredó más que mi apartamento y mi máquina. Heredó un propósito. El otro día, una de las alumnas, con los ojos llorosos, me mostró el primer vestido que consiguió hacer sola. Lo usaría en su graduación. En ese momento, el ciclo se completó. El vestido azul de Ana fue la primera pieza de una tela mucho más grande, una colcha de retales de segundas oportunidades, tejida con los hilos de mi amor. Miro mi viejo dedal de plata, ahora guardado en una cajita de terciopelo. Pasó de mi madre a mí, y pronto pasará a Ana. Es un símbolo de que la verdadera herencia no está en lo que dejamos para las personas, sino en lo que dejamos en ellas. Mis manos, que un día solo conocieron el trabajo arduo y el dolor del rechazo, aprendieron a coser la más valiosa de las telas, el futuro. Y ese es un legado que ninguna traición puede rasgar. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,